Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta segunda clase del curso Comunicación Visual 1 del semestre 2021. En la primera sesión hemos hablado un poco sobre la cámara, sobre las partes de la cámara y hemos visto el obturador, hemos visto el diafragma, hemos visto también el sensor y ahí se les ha dejado algunas tareas. En esta segunda sesión vamos a seguir un poco con el aspecto técnico de la cámara, entendiendo que esto es un primer aprendizaje porque hay un curso en el siguiente ciclo que se llama Comunicación Visual 2 y ahí vamos a seguir ahondando los conocimientos respecto a las partes de la cámara y respecto a estos temas también como son los objetivos, distancia focal. Entonces, no hay por qué apurarnos, lo que sí yo quiero que estas sesiones le presten bastante atención para que llegado el momento la terminología se entienda y podamos llevar el curso de la mejor manera. Entonces, esta sesión se llama, vamos a hablar de los objetivos y las distancias focales. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo es el lente de la cámara, lo que ustedes lo conocen como el lente de la cámara. Es el lente de la cámara que se puede sacar y se puede cambiar el lente de la cámara, ¿no? Puedes sacar el lente de la cámara, le pones otro. Entonces, hay diferentes tipos de lentes de cámara. Eso significa que hay diferentes tipos de objetivos. Los objetivos son los lentes de cámara. Entonces, ¿para qué sirve un objetivo en relación a un contexto, en relación con otro objetivo? ¿Por qué tendría que utilizar un objetivo? ¿Por qué tendría que utilizar otro objetivo? Lo vamos a ver, ¿ya? Y luego vamos a ver la distancia focal, que también tiene que ver con ese tema. Vamos a empezar. Con esta diapositiva empezamos los tipos de objetivos o tipos de lente. Existen objetivos que se llaman ojos de pez, gran angular, normal o fijo, teleobjetivos y macros. La definición, las características de estos objetivos es que es el tamaño, ¿no? El ojo de pez tiene un tamaño, el gran angular tiene otro tamaño, el normal fijo tiene otro tamaño, el teleobjetivo otro tamaño y el macro otro objetivo. Decirte que por ejemplo, los ojos de pez son pequeños, los gran angulares son más grandecitos, los normales son más grandes, los teleobjetivos son grandes y los macros son súper grandes. Entonces, ¿por qué a mí tendría que optar por un objetivo gran angular para hacer una determinada fotografía? ¿Y por qué optar por un normal o un teleobjetivo en otros contextos, ¿no? Va a depender mucho, repito, va a depender mucho de lo que tú quieras fotografiar para utilizar un objetivo u otro. Entonces hay que tener en cuenta bastante. Ustedes han visto pues, por la calle, hay fotógrafos que tienen un montón de objetivos, ¿no? Van con su mochila y ahí tienen bastantes objetivos. Entonces, toman una fotografía con un determinado objetivo, pero luego se van a un estadio, sacan ese objetivo, le ponen uno más grande, toman fotografía, de repente quieren irse a tomar la foto a un paisaje, sacan el objetivo grande, le ponen un objetivo gran angular, etc., ¿no? Entonces, los objetivos, la utilización de los objetivos está demandada por el tipo de fotografía que quiero hacer y el contexto donde lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, este objetivo se llama el ojo de pez. Se le llama así por la forma de lente curvada de la forma de lente que tiene. Es un objetivo cuya dimensión es de 4 a 8 milímetros, o sea, esa es su dimensión del objetivo, de 4 a 8 milímetros. Son pequeños, son pequeños, ¿no? Entonces, sirve para hacer una determinada fotografía, ¿no? Para hacer una determinada fotografía. Aquí está este tipo de, cuando tú utilizas este objetivo que se llama ojo de pez, que es un objetivo pequeño, las fotografías te salen así, precisamente porque si tú te das cuenta, el visor no es plano. O sea, el lente de la cámara, este espejito de la cámara, el lente es todo, el objetivo es todo, pero el espejito de la cámara no es plano, sino es acurvado. Eso significa que la luz no llega plana, sino la luz llega y rebota acá
rebota acá, rebota acá, rebota acá y hace como una curva. Entonces, porque la luz llega y rebota en la lunita. Entonces, la luz llega, por acá cuando llega la luz, llega desproporcionadamente, ¿no? No llega plano, sino llega desproporcionadamente. Por eso es que salen las fotografías así. Ese es el famoso ojo de pez. También acá tienen otra fotografía tomada con el ojo de pez. Decirte que repito, el tamaño es pequeño, son de 4 a 8 milímetros. Ahora, no quiere decir que sea el tamaño 4 a 8 milímetros, sino es el tamaño en que interpreta el espejo, o sea, el tipo de objetivo, ¿no? El alcance que tiene respecto a la luz o respecto a la cámara. No se preocupen, aquí lo único que hay que entender es los diferentes tamaños. Ya en otros cursos más especializados, en el próximo ciclo, vamos a profundizar respecto a esa medida de 4 a 8 milímetros, exactamente a qué se refiere, ¿no? Por el momento nos quedamos, como estamos en un primer ciclo, nos vamos a quedar con el tamaño, ¿no? El tamaño son de 4 a 8 milímetros, es un tamaño pequeño. Y después tienes el gran angular, que si tú te das cuenta ya cambió. No es de 4 a 8, sino es de 15 milímetros a 35 milímetros. De 35 milímetros. Son objetivos más grandes, un poquito más grandes en comparación al ojo de pez. Y se sirven para tomar fotografías, como dice gran angular, fotografías donde tienes un ángulo de visión que es bastante, ¿no? Que es bastante. Y después, por ejemplo, acá tienes otro gran angular. Si tú te vas a la tienda y le dices, deme un gran angular, te van a dar uno que es de 15 a 35 milímetros, ¿no? Ahí están los gran angulares, se toman fotos con visión bastante amplia, una visión bastante amplia, ¿no? Tienen más ángulo de visión, por eso se le llaman gran angular, porque su ángulo de visión es enorme, es bastante. Menos que el ojo de pez, pero tiene un ángulo de visión mayor a los que van a seguir en esta diapositiva. Es un ángulo normal. El ángulo normal, que es el ángulo que va de 30 milímetros a 55 milímetros, es una cámara estándar, ¿no? Un objetivo estándar. Se dice que es estándar porque si tú lo comparas con el ojo humano es casi lo mismo, ¿no? Es una fotografía normal, teniendo relación a la vista del ser humano, ¿no? El ángulo es así como mira el ángulo del ser humano, ¿no? El ángulo de visión del ser humano. Ahí está la fotografía, distancia focal 35 milímetros, con un objetivo de 35 a 55 milímetros, ¿no? Y luego tienen los teleobjetivos. ¿Para qué los teleobjetivos son los teleobjetivos? Si nosotros recordamos lo que les había dicho hace algunos minutos, los teleobjetivos son grandes, grandísimos, ¿no? Son más grandes, son de 65 a más, puede ser 65 a 100, 65 a 200, incluso 65 a 600, imagínense, es grandísimo, ¿no? Es grandísimo, pero sirven para determinados contextos. Por ejemplo, si yo estoy en un coliseo deportivo donde se está realizando un encuentro de básquet, evidentemente que yo necesitaré acercarme lo más posible a esa escena, pero no puedo moverme porque no puedo entrar a la cancha donde se está jugando. Entonces saco mi objetivo y pongo un teleobjetivo que al ser más grande va a acercarme a la escena, no es como un zoom, pero las distancias no siempre tienen que ver con el zoom, porque hay objetivos que no tienen zoom, pero sí tienen distancia. Entonces, eso también lo vamos a ir poco a poco aclarando. Tienen los teleobjetivos. Los teleobjetivos sirven para, por ejemplo, yo estoy en
en el piso, ¿no? En la pista, y quiero tomar una fotografía a un pájaro que está en el árbol. Estos teleobjetivos me van a servir porque al ser más grande van a acercarme más a ese animal, ¿no? Ya se entendió, ¿no? Los teleobjetivos te acercan. Los gran angulares te alejan, pero te dan otra opción de fotografía. Por eso digo, depende mucho de qué fotografía quieras hacer. Para cada fotografía que uno quiere hacer, existe un objetivo, más claro ni el agua. Por ejemplo, para tomar este tipo de fotografías no lo puedes hacer con un ojo de pez porque te va a dar un ángulo de visión en donde esta escena se va a perder. Con un gran angular tampoco, porque lo va a perder. Entonces yo quiero solamente captar ese cuadrito, esa expresión del objetivo. Los teleobjetivos ahí, claro, para hacer captura de este tipo de imagen, ¿no? Y los macro, que son unos objetivos que son pues más grandes, ¿no? Inmensos, que te van a servir para hacer este tipo de fotografía. Bueno, ahí está, hay tipos de objetivos, tú puedes ver acá. Este es un objetivo, por ejemplo, de 35 milímetros. 35 milímetros. Es su distancia focal, 35 milímetros. Es un objetivo de 35 milímetros cuya distancia focal es de 35 milímetros, pero no tiene zoom. Ese es un objetivo fijo. O sea, no tiene zoom. Hay algunos objetivos que tú los mueves y se agrandan y se achican, y se agrandan y se achican, se agrandan y se achican. Entonces, eso quiere decir que tiene zoom. O sea, que la distancia focal es movible. Yo puedo cambiar la distancia focal, ¿no? Es como cuando tú en tu cámara, en tu smart, pones la cámara y lo acercas, ¿no? Es un acercamiento. Eso es cambiarle la distancia focal, algunos le llaman zoom. Pero el zoom es el movimiento de acercamiento. Y la distancia focal es cuando llegas al movimiento, ahí te va a marcar una distancia focal, ¿no? Pero hay algunas cámaras que no tienen zoom, pero sí tienen distancia focal. Por ejemplo, esta es una distancia focal que tiene zoom, o sea que tiene movimiento, ¿no? Distancia focal dice de 18 a 200, o sea, es inmenso, ¿no? 18 a 200. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo con esta cámara puedo tomar fotografías a 18 milímetros, pero también puedo acercarme a un 200. Entonces, es un objetivo zoom que le llaman, ¿no? Porque este lente se va a mover, se va a ir. Cuando yo lo mueva, ahí de repente está en 18, pero cuando yo lo mueva a 35, a 50, entonces esto se va a mover hacia adelante, ¿no? Se va a hacer más grande. Se va a hacer más grande el objetivo. Va a salir el lente, como si fuera un telescopio. Entonces aquí les tengo un cuadrito que lo saqué yo de una conferencia en internet que nos puede aclarar este juego, ¿no? Miren, acá está la camarita. Por lo pronto quiero que se fijen en la cámara, nada más. Esta es la cámara, acá está el objetivo. Si yo le pongo a esta cámara un objetivo de 8 milímetros, mi ángulo de visión va a ser de 180 grados. De 180 grados, o sea, voy a poder mirar todo esto. Todo esto voy a poder mirar con un objetivo de 8 milímetros. Eso se le llama gran angular, ¿no? Si yo quiero tomar, por ejemplo, un paisaje, en donde quiero tomar un plano general, me va a ayudar el objetivo de 8 milímetros. Si yo le coloco a esta misma cámara un objetivo de 20 milímetros, el ángulo de visión se va a cerrar. Ya no voy a tener 180, sino voy a tener 94 grados de visión. Si yo le coloco a esta cámara un objetivo de 35 milímetros, lógicamente el ángulo de visión se va a cerrar. Ya no voy a ver 180 grados ni 94, solamente voy a ver este espacio nada más. Este es mi ángulo de visión. Si yo le pongo a esta
a esta cámara un objetivo de 50, voy a ver un ángulo de 46. Y si yo le pongo uno de 85 milímetros, o sea, un zoom, ya un teleobjetivo, solamente voy a ver 28 grados. Entonces la relación es que mientras más grande es el objetivo, menos ángulo de visión voy a tener. Repito, mientras más grande es el objetivo en tamaño, más el menor ángulo de visión voy a tener. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Entonces, las preguntas que siempre me han hecho es, profesor, entonces, claro, yo no voy a poder comprarme todos los objetivos, ¿no? Tendría que comprar 10, ¿no? Si cada objetivo cuesta un montón de plata. Entonces, ¿cuál es el más recomendable? ¿Cuál me recomienda, profesor, entre todos ellos? La respuesta es, no hay respuesta. Así de fácil no hay respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta la tienes tú mismo. Dime qué es lo que quieres fotografiar y te diré qué objetivo debes utilizar. Ahora, en un proceso de aprendizaje, lo recomendable es que se compren un objetivo que tenga zoom, o sea que la distancia focal sea movible, ¿no? Por ejemplo, me puedo comprar uno de 20 a 100, ¿no? De 20 a 100, 200, 300. Y ahí voy probando, ¿no? Y de ahí voy definiendo a qué tipo de fotografías me voy a orientar. Si son fotografías, si voy a ser un periodista paisajístico, si voy a ser un periodista de retratos, si voy a ser un periodista de deportes, si voy a ser un periodista que hace fotografías de entrevistas. Entonces ahí yo iré probando, voy a ir probando y finalmente voy a ir decidiéndome en qué fotografía me voy a especializar, ¿no? Decirte que cuando uno, como les dije, hay objetivos que son movibles, que van de una distancia focal a otra, pero hay objetivos también que son estáticos, o sea, que solamente que no tienen para cambiar la distancia focal, ¿no? Son este tipo de objetivos fijos que se le llaman. Por ejemplo, con este objetivo puedes tomar una determinada fotografía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagino que tú puedas tomar, si tú te compras este objetivo, no me imagino que quien se compre este objetivo se dedique a los deportes, porque no va a poder. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de visión muy amplio y para una fotografía de deporte lo que quiero es que tenga un ángulo de visión pequeño, o sea, que se acerque. Entonces tendré que utilizar otra. Puedo comprarme entonces para hacer deporte, profesor, no uno de 35 que sea fijo, sino uno de 18 a 200 que sea movible, donde yo pueda mover las distancias focales y tomar fotografías en diferentes contextos, ¿no? Eso sería lo más adecuado. Ahora, alguien me puede decir, profesor, yo me compro uno de 8 hasta 200 y soluciono, y tengo para todo. Y yo te diría sí y no. Sí, porque efectivamente vas a poder hacer los cambios de distancia, y no porque cuando te compras un objetivo de esas características, tienes que tener en cuenta que a mayor cambio de distancia focal, la visibilidad o el enfoque es menor. Entonces, es por eso hablaba acá de enfoque, ¿no? Uno de 8, de 20 o de 35 no tiene mucho problema de ese enfoque, pero cuando te vas a un 85 ya el enfoque es menor. Entonces, pero claro, que te da la opción de ajustar el enfoque, pero además el diafragma también tiene problemas un poco con el diafragma, ¿no? Si tú quieres especializarte en algo, vas a tener que optar por objetivos que son fijos. Si tú quieres experimentar, objetivos movibles, ¿no? Ya te digo, mientras el objetivo es más grande, el ángulo de visión se va cerrando. Es como si tú fueras a decir, compro uno pequeño, tengo este ángulo de visión.
uno más grande, se va cerrando, 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 hasta que llegas a los objetivos zoom, teleobjetivos, donde el ángulo de visión es pequeño, ¿no? Por ejemplo acá. Esta es una fotografía, y eso les voy a pedir yo en la medida de lo posible, que ustedes hagan fotografías con distancias focales. Una fotografía yo puedo hacer a una distancia focal de 18 y otra fotografía a 50 a la misma distancia del objeto fotografiado. En este caso yo me coloco y cierro mi cámara acá y tomo a una distancia focal de 18 y después me sigo poniendo en el mismo lugar, pero muevo mi distancia focal y lo pongo a 50. Entonces veo cuál es la diferencia. Cuando no quieran modificar la proporción de algo, se utiliza el más cercano a 50, porque dicen que esto se acerca al 50 milímetros, 35 a 50 es la distancia que ve el ojo humano, proporcional al ojo humano, ¿no? Distancia focal, desenfoque, dice, por ejemplo, este objetivo es de 14 a 24 milímetros, ¿no? De 14 a 24 milímetros. Significa que tiene un gran ángulo de visión, por eso se llaman gran angulares. ¿Para qué sirve? Para tomar paisajes. Esto es un 50 milímetros fijos, cuando yo solamente me interesa tomar 50 milímetros, así como ve el ser humano. Entonces, esto es recomendable para retratos, ¿no? Para retratos. 18A, hay objetivos que van de 18 a 200, incluso hay objetivos que van de 18 a 600, son enormes, ¿no? Pero cuando más zoom tenga es mejor calidad y el diafragma tiene menos apertura, o sea, tiene menos apertura, o sea, ahí va a haber algún tipo de problemas dependiendo el contexto donde estés, ¿no? Repito, esta es una primera clase, pero ya hay que ir más o menos experimentando, sabiendo, buscando en internet, metiéndonos en el tema de cómo son los diferentes tipos de objetivos, que cuando tú vayas al área profesional, ahí ya lo tengas más bien claro, ¿no? En internet, en videos de YouTube, hay una serie de videos que yo te recomendaría que lo revises también ahora que no estamos en una clase presencial, sino vamos a utilizar mucho los videos de YouTube, más mis explicaciones, te va a ayudar. Pones en YouTube distancia focal o tipos de objetivo, ahí, como ya conoces los términos, sabes de qué más o menos se trata, puede ayudarte a resolver algunas dudas. Si no, en el foro lo podemos resolver. Estas ya son funciones creativas que van en otro curso. Entonces, chicos, como se habrán dado cuenta, aquí en resumen, los objetivos que son partes de la cámara, los objetivos se clasifican en tamaños, y cada tamaño tiene su denominación, su nombre. Por ejemplo, los que son pequeños a veces se denominan ojos de pez, gran angular, dependiendo los milímetros que tengan, y los más grandes se denominan teleobjetivos, macro, zoom, objetivos zoom, etc., ¿no? Hay que entender que cada uno de estos hace una determinada fotografía, ¿no? O sea, cada uno de estos objetivos encaja para hacer una determinada tipo de fotografía. Por ejemplo, yo no me compraría un ojo de pez para hacer una fotografía de retrato. No tendría sentido. Yo no me compraría un teleobjetivo si me interesa a mí hacer fotos de paisajes. No tiene sentido, no lo va a captar porque el ángulo de visión es reducido. Yo necesito un gran angular para que el ángulo de visión sea amplia y poder tomar una fotografía en plano general o tomar una fotografía que me muestre todo el paisaje, ¿no? Sobre la distancia focal vamos a seguir hablando, pero claro, el producto académico que ustedes van a presentar es fotografías con diferente distancia focal, ¿no? Con diferente distancia focal, que ustedes experimenten y me lo pasan al sitio
de la tarea. Bueno chicos, esta clase es de este tamaño. Ahí tienen también, no se olviden que ahí tienen, revisen de nuevo el PPT que lo tienen a disposición, revisen el PDF que les he mandado respecto a este tema, distancia focal y desenfoque, tienen el YouTube para seguir aprendiendo y este video. Así que yo creo que con esas herramientas ustedes pueden cumplir con la tarea sin ningún problema. Bueno chicos, hasta acá la explicación de hoy. Nos vemos en una siguiente sesión.